¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy me da mucho gusto tener tres grandes invitadas. Va a estar con nosotros Ana Laura Magaloni del CIDE, también está Alexandra Zapata, directora general adjunta del INCO, y la coordinadora jurídica de Así Legal, Laida Almaraz, a quienes me da mucho gusto tener aquí. Ana Laura, ¿qué tal? Muy buenas Hola, noches. ¿qué tal, Mario? Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Laila, ¿qué tal? Hola, Mario. ¿Cómo están? Bueno, y vamos a platicar hoy de justicia transicional, que ya la palabra justicia la conocemos bien. Cada quien entenderá lo que quiera por justicia, pero ya cuando le ponemos el apellido, ya empezamos con algunas dificultades. Y empezaría, Ana Laura, por pedirte que nos ayudes a entender, así de saque, digamos, qué es transicional y por qué la tendríamos que distinguir de la justicia como la conocemos hoy, de los tribunales, de los jueces, de los procesos a los que estamos acostumbrados. Mira, Mario, lo primero que tendríamos que decir es que es una categoría indeterminada. O sea, podemos denominar justicia transicional muchas cosas. Yo creo que ha sido un instrumento que han utilizado de distintas maneras países que han tenido contextos de transición, producto también de olas de violencia complejas. Conozco el proceso en Sudáfrica, justamente en esta transición ¿Con el apartheid? del apartheid. O sea, imagínate todos los crímenes que se habían cometido y cuánta gente se sentía agraviada por los crímenes que provocó este apartheid con clara superioridad de los blancos sobre los negros. También hubo un proceso similar en Colombia con las FARC y ahora en este reciente proceso. Y también se denomina justicia transicional. Y lo que creo que ponen en el centro estos procesos es la verdad. O sea, hay que contar nuestra historia, hay que saber qué ha pasado, hay que saber quién es responsable de qué. Y en vez de hacer grandes acusaciones en tribunales, sentenciando a no sé cuántos miles de personas, ese proceso colectivo de saber quién dice la verdad, de que haya reparación del daño a las víctimas, mecanismos para la no repetición. Estos son ingredientes clave. A ver, ¿podemos repetir esos tres elementos? Es el tema del conocimiento de la verdad. De lo que la verdad pasó. Es clave. ¿Sí? La verdad es clave. Mecanismos de reparación para las víctimas. Y que no vuelva. Y como instrumentos que te aseguren que no se va a repetir. Okay. Son procesos de pacificación, para poderlo decir de alguna manera. Y, Laila, diríamos entonces que a diferencia de la justicia como normalmente la conocemos, que atiende casos particulares, aquí hablamos de procesos casi históricos, aunque pueden ser procesos muy recientes, digamos, pero tiene que ver más con procesos que con personas concretas. Sí, claro. Coincido totalmente con lo que dice la doctora. Y en primer lugar, me gustaría decir que si bien no encajamos en muchos de los escenarios que se dieron, por ejemplo, en Sudáfrica, en Sierra Leona, en Camboya y en Ruanda, por ejemplo. En todos estos sí, hubo casos de justicia transicional con distintas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sierra Leona es muy importante porque ahí, por ejemplo, estuvieron dos mecanismos al mismo tiempo, ¿no? Que se hablaba de una comisión de la verdad y de un tribunal especial. Es decir, cada una de las experiencias a nivel internacional tienen sus cosas que igual podríamos rescatar. Pero definitivamente en México la situación, como siempre, es única, ¿no? Entonces, si estamos hablando de justicia transicional en el contexto mexicano, a mí me parecería que una buena forma de abordarles que es una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria. Que la situación extraordinaria, pues probablemente no es un apartheid como el que hubo en Sudáfrica o guerras entre facciones étnicas como en muchos lugares de África, pero sí un contexto de violencia generalizada y sistemática, ¿no? Cuando vemos los números de muertos, los números desaparecidos, la violencia de género, es cuando empezamos a entender que necesitamos un mecanismo extraordinario como lo es la justicia transicional. De entrada, esto que dicen, pues choca un poquito, ¿no? Porque implica reconocer que lo que hemos vivido en México no, o rebasa, digamos, la capacidad de un aparato de justicia para procesar caso por caso. Pero cuando vemos las cifras, ahora que decías, del número de personas desaparecidas en el país, o la dimensión del número de homicidios, además homicidios no resueltos, que se van acumulando año con año, pues entonces quizá lo primero que brinca cuando hablamos de este tema es reconocernos en el espejo de esos otros casos de los que están hablando ahorita, que a lo mejor ahí nadie negaría que tuvo una crisis de esa dimensión histórica,
Y aquí lo crítico es que quizá aparentemente seguimos operando como si no Completamente estuviera de acuerdo. pasando una crisis de esa dimensión. Sí, yo creo que pasa, si realmente queremos avanzar y llegar a la verdad, pasa primero por un diagnóstico profundo de entender dónde estamos parados. Y muchos de los países que estamos mencionando viven este proceso de transición después de una guerra, y creo que mucho de lo que se habla en este proceso es México prácticamente está hablando de cifras que corresponderían a un país en guerra. El número de desaparecidos, el número de homicidios, el nivel de violencia acompañado de la impunidad es un punto de partida para entender que las capacidades de las instituciones actuales están completamente desbordadas, que no, con los mecanismos y con las instituciones actuales, es difícil pensar que se va a avanzar en realmente atender al número de víctimas que hay en este país, y que sí necesitamos un proceso que corra en paralelo. Fuera del aire, Ana Laura hablaba que, por cierto, qué honor estar en esta mesa con esta mujerona. Pero ¿cómo encajamos o cómo pintamos un panorama de un proceso que corre en paralelo de un fortalecimiento del sistema de justicia en este país? Porque creo que una de las cosas que sí vale la pena discutir en esta mesa es, si estamos hablando de un proceso de justicia transicional que va a buscar la no repetición de esto, entonces no puede ser resolver las víctimas y no ahorita y no atender nada. un sistema de justicia que va a seguir generando las mismas frustraciones y las mismas dificultades que hoy vemos y que queremos atender. Entonces, creo que esto tiene que avanzar, pero también tenemos que entender qué no hay hoy en el sistema de justicia, qué se tiene que reforzar, qué tiene que cambiar. Ahorita vamos revisando si quieren cada uno de los 3 elementos que han dicho tiene que tener, pero me llama la atención, ¿quién empuja estos procesos? Porque entiendo que por la dimensión de lo que están diciendo, por lo que significa, pues primero el reconocimiento de que fuiste rebasado como Estado y que necesitas un proceso distinto al normal. Y luego porque implica destinar recursos a ver qué te pasó. Y en México hemos tenido algunos casos interesantes. Yo pienso, por ejemplo, en la investigación que han hecho Sergio Aguayo con Jacobo Dayan y todo lo que se hizo, por ejemplo, en Coahuila, con el tema de los Zetas y ver la violencia en el norte del país. Y creo que ha habido algunos ejercicios pues, para tratar de dar la dimensión. Me queda claro que tendríamos que hacerlo, por ejemplo, en Veracruz, donde las fosas son un tema enorme. Lo estamos viendo ahora en el tema de Jalisco, donde levantan y encuentran nuevas fosas, y otra vez pues queda claro que no hemos podido atender este asunto. Pero y se habló de este tema en México después de la transición política en el 2000. Se trató de hacer, a lo mejor tú sabes más pero de con la de los tema. 70s. Sí, y no hubo realmente un éxito en ese tema. Entonces, no es un tema absolutamente nuevo para México, pero sí ponerlo sobre la mesa requiere de acciones distintas. ¿Pero quién a las tendría que ponerlo en la mesa? ¿El gobierno federal, el Congreso, el Poder Judicial? A mí me parece que antes de quién lo tiene que poner, primero tendríamos que preguntarnos qué queremos saber, cuál es el proceso de verdad del que quisiéramos hablar. Porque hay un montón de cosas de inseguridad pública que en realidad no se van a resolver vía justicia transicional. O sea, esas se resuelven feminicidios y el asalto, de eso está compuesto una buena parte del problema de inseguridad. Y eso sí se tiene que atender por los canales. Y me parece que echarle a un proceso de justicia transicional la crisis de inseguridad del país es un inicio equivocado. Okay. Yo, Ana Laura, pondría en el centro los desaparecidos. Es increíble las cifras de los desaparecidos que no sean un escándalo a nivel nacional. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Cuántos del Ejército y de la Marina? ¿Cuántos de las organizaciones criminales? O sea, parece ser que como los desaparecidos lo queremos meter una y otra vez debajo del tapete. Yo creo que un proceso de tantas víctimas desaparecidas, con tantas madres buscándolos, es un proceso que no se va a sanar y que eso va a generar todo mientras que quizá queramos mantenerlo en lo oscurito. O sea, ese para ti tendría que ser el centro. A mí las fosas y los desaparecidos me parece el ejemplo paradigmático de un país que no quiere contar la verdad.
Y que Porque además, siempre están en la página 8. y que además perdóname. de un país Sí. que ese es de los casos que te revela todos los defectos del proceso, porque te revela fallas en la investigación, o sea, la respuesta inmediata, ¿no? Y cuando se reporta que hay una persona desaparecida, fallas en la investigación de dónde está esa persona. Y luego la tragedia de años acumulada de no Perdóname. tener bases de datos, por ejemplo, Mario, archivos lo de que te ADN. revela esto es que lo queremos mantener debajo del tapete. Ujú, Que no conozcamos el DNA de las víctimas. Que ujú. aparecen huesos como si aparecen Sí, sí, sí. restos arqueológicos. Exacto. O sea, mientras que ese problema no queramos saber realmente qué pasó Ujú. y nos conformamos con las explicaciones absolutamente genéricas y hasta irresponsables de es que se pelearon los Zetas por la plaza de los Ujú. no es cierto. Aquí hay una historia que contar, son demasiados cadáveres. ¿Cómo tendría que hacer una comisión, suponiendo que entrara por ahí el proceso? ¿Cuáles serían los pasos que se tendrían que empezar a dar para conocer la verdad de esto? Yo creo que primero tendríamos que ponernos de acuerdo para qué sirve el proceso de justicia transicional y qué quisiéramos obtener de él, digamos. Cómo quisiéramos que eso nos regresara un poco a un lugar de civilidad mayor. Lo que se rompió en México, yo creo que desde el sexenio Calderón a la fecha, es como un pacto de civilidad. De los límites de lo Los tolerable. límites de lo tolerable, de lo que hace el Estado, de lo que hacen las personas, de lo que vale hacerse entre... Y cada vez se deteriora más. Y vamos O sea, corriendo la rayita de lo que aceptamos. Y lo que nos parecía increíble en el sexenio de Calderón, de cómo se fueron los homicidios para arriba, ahora ya es la normalidad. Ujú. Nunca se volvieron a bajar. Bueno, bajaron Entonces, un poco hacia finales de Tendríamos que Calderón y de ahí para conocer arriba. mejor en qué consistió esa estrategia. ¿Qué pasó con esa estrategia? O sea, ¿qué significó poner al ejército y a la marina en la calle? Ya no está fácil regresarlo, pero ¿qué significó eso en términos del pacto de civilidad en este país? ¿Qué significó Peña? Yo no creo que Peña haya tenido la misma estrategia que Calderón. Yo creo que Peña pactó. Esta es mi hipótesis. O sea, que el tema con los narcos fue diferente. Y ese es un viejo mecanismo de gestión Ahora, a del nivel de conflicto. violencia, claro, esta es lo que hayan hipótesis, hecho, ¿eh? claro, No funcionó, lo que hayan hecho no permaneció. funcionó. Sí. Y luego viene Andrés Manuel y a mí me parece que está poniendo verbalizadamente algo súper importante. El país no se va a pacificar vía coacción, se va a pacificar vía justicia. ¿Qué significa? Y la justicia no es la justicia social. La justicia, a mí me parece, que es tener explicación. Ahora, Que nos convenzan, que hasta nos ahora hagan tampoco sentido. ha funcionado en los 10 meses que llevamos. Es decir, el número de escalada de violencia, a lo mejor porque es un proceso más largo, a lo mejor porque es complejo, pero al día de hoy... Sí, no, los digamos, datos, al menos los datos que se acaban de publicar recién y que hoy estaba leyendo en la mañana algo que México Evalúa retoma, es 20.135 homicidios en lo que va del 2019. El problema, Entonces, pues no ha cambiado. ninguna estrategia va a resultar rápido. Lo que dice Andrés Manuel no está operando. O sea, las procuradurías, que son las primeras que dan esas explicaciones, las locales sobre todo, están colapsadas. O sea, nadie le ha metido a esa maquinaria capacidad de producir verdad. El sistema de justicia estabiliza la verdad. Nos cuenta algo que podamos compartir. Nos cuenta quién es quién y por qué. No es esta idea de la coacción y 8 vinculados, todos golpeados y ya. Eso es seguridad y eso es ejercicio de la coacción. Tenemos tan poca experiencia en México de justicia. O sea, esa idea de que haya alguien que nos cuenta, él hizo esto con estas pruebas, con estos argumentos. Eso es emocionante y eso es civilizatorio. Eso nos vuelve a conectar. Y esas son las explicaciones que no hemos tenido. a lo Y largo de los años. nadie las produce. Claro. Perdóname. O sea, Sí. que debatimos seguridad con Guardia Nacional, Ejército, Policía. ¿Quién está hablando de Incluso que yo el agregaría, sistema cuenta historias? hasta el tema nos hemos convertido en una numeralia macabra. Sí. Y para ahí nos da, ¿no? O sea, buena parte de la conversación pública es cuántos muertos y en dónde, y no tenemos estas explicaciones. Pero ¿sabes qué? Sí. ¿Cuántos cuentos es y dónde? A mí me parece que lo que genera es un debate donde ya no importa. 100 Claro. más, 200 más. O sea,
tenemos que volvernos a humanizar, tenemos que volvernos a conectar con el dolor de esta tragedia de todos. Todos hemos salido perdiendo. Ahora, lo trágico también en esto es que hemos desarrollado una resistencia a la propia información, en parte, y Mauricio Mechoulam, por ejemplo, tiene un estudio sobre eso, en parte como mecanismo de sobrevivencia, es decir, a mí no me pasa, solo le pasa a los malos, se matan entre ellos y toda esa narrativa, y por otro lado lo que llaman la habituación, ¿no? A fuerza de la repetición, ya el video que te encuentras en redes sociales del hecho violento del día anterior, se vuelve uno más del paisaje. Vale. Sí, sin duda. Ahora, a mí lo que me preocupa, y lo decías, Ana Laura, tenemos que, de alguna manera, entender exactamente en qué va a estar enfocado este proceso. Y en la discusión pública se habla mucho de va a haber paz porque vamos a tener este proceso de justicia transicional y se mezcla con una ley de amnistía, etcétera, y como si eso fuera el camino que va a resolver y no tenemos que hacer nada y no tenemos que tocar al sistema de justicia actual. Y mi preocupación es que seguimos con un sistema de justicia que está rebasado, que no tiene los recursos que se requieren, en donde las víctimas se acumulan todos los días porque esta experiencia de encontrar un Estado que tiene la capacidad de determinar qué pasó, de protegerte a ti como víctima de delito, etcétera, no existe. Yo he ido 2 veces al Ministerio Público en los últimos 2 años y creo que soy muy afortunada en México que solo han sido 2. Y sentarte frente a un Ministerio Público que está tomando tu declaración y que no tiene papel para tomar notas, es una realidad de todos los días. Y la exigencia que nosotros tenemos hacia el Ministerio Público de resolver crímenes, cuando no tienen papel, sí muestra una desconexión absoluta de las exigencias que tenemos y que deberíamos de tener como ciudadanos y el apoyo que hay del gobierno a nivel federal y estatal para este órgano de justicia que simplemente nunca va, hoy, con las condiciones actuales, va a poder estar a la altura de las exigencias y de lo que requiere el país. Y si vamos a hablar realmente de cómo atender, cómo poner a las víctimas al centro de la discusión, tendríamos que estar hablando de cómo fortalecer, qué elementos necesitan las fiscalías, qué elementos necesitan los ministerios públicos para realmente atender el problema con la dimensión que se requiere. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos, Laila, Ana Laura, Ale, sobre el tema de la reparación. ¿Qué significa reparar? ¿A quién? ¿A través de qué instrumentos? Y el tema, esto que hablabas ahorita de la no repetición, para ver hacia dónde tendríamos que conducir la discusión pública, que en efecto parece a veces saturada en la numeralia, en la generación de la indiferencia o en la repetición simplemente de la denuncia que no termina por transformar más que volvernos un poco más cínicos sobre lo que estamos viviendo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir con la conversación aquí en El Ciro. Ya estamos de regreso y platicabas ahorita, Ana Laura, en la pausa, una cosa que me parece muy importante. Decías, antes de entrarle al asunto de la justicia transicional, hay que entrarle a la dimensión que tiene el fenómeno. ¿Tú crees que de veras no hemos alcanzado a entender lo que nos ha pasado en estos años? Yo creo que nos hemos acostumbrado, más que entenderlo, nos hemos acostumbrado y hemos deshumanizado la tragedia. O sea, como nos ha costado trabajo poner a todos los rostros de la tragedia. Es que, ¿cómo lidiar con eso? Porque también se vuelve... Mira, yo recuerdo hace unos días un video de Uruapan, una ejecución, un asesinato, y podríamos estar viendo videos todo el tiempo de lo que pasa, y es un mecanismo de resistencia, de sobrevivencia. ¿Cómo lidiar, digamos, entre la necesidad de reconocer lo que estamos viviendo y lidiar con el dolor? Porque a veces el tratar de ignorarlo, decías, es una manera de tratar de sobrevivir sin que vivas aterrado, porque si reconoces que esto está pasando y que no hay nadie que te pueda garantizar que no te pueda ocurrir a ti, pues prefieres voltear para el otro lado. Y yo creo que también la defensa y este mecanismo de protección cuando, y lo decías, Laila, cuando estamos tan asustados los mexicanos, cuando estamos tan frustrados, cuando sentimos que ya no hay una alternativa y no creemos en el Estado, muchas de nuestras reacciones son de aceptar cosas inaceptables. Y hablamos de
encarcelar a todos y se vuelve popular, y lo decías, Mario, ampliar el catálogo de prisión preventiva. Sí, todos a la cárcel. Todos a la cárcel, en lo que vemos quién es culpable de qué, todos vamos a meter a la cárcel. Bueno, muchísimas víctimas del Estado mexicano son presuntos culpables en la cárcel. Entonces, si hablamos de víctimas, y tú conoces muchísimas de estas historias, si hablamos de las víctimas en México, también tendríamos que hablar de estas personas. Claro. Y el ampliar el catálogo de prisión preventiva es garantizar que esa cifra de presuntos culpables que hoy está preso en las cárceles mexicanas se aumente y se aumente y siga aumentando, porque mientras no resolvamos los problemas reales del sistema de justicia, vamos a seguir acumulando expedientes que van a ser ahora 5,000 expedientes por cada ministerio público que simplemente no van a avanzar. Sí. Y entonces ahí también hay una tragedia que tenemos que atender, y como mexicanos tenemos que darnos cuenta que en este dolor profundo, que no me puedo ni imaginar lo que es ser una mamá buscando a su hijo, a su hija desaparecido, pero creo que también tenemos que entender que la solución no está en estas curitas que parecen un poco formas de solucionar un problema que a la larga nos van a generar muchísimos problemas. Sí, pero que suena bien este populismo punitivo, vamos a mano dura y vamos a encarcelarlos. Yo creo que podríamos retomar varias cosas. La primera es qué es justicia transicional y qué no es. Okay. ¿Qué es justicia transicional? Una serie de mecanismos, acciones que nos ayudan justo a salir de este momento y transitar hacia otro lugar, ¿no? Hacia la paz generalmente. ¿Qué no es? No es la solución a todos nuestros problemas, no va a solucionar la crisis de seguridad, no va a solucionar que el sistema judicial esté colapsado, que las fiscalías estén desbordadas, que los defensores públicos también no encuentran momento para lograr hacer todo el trabajo que tienen. Me parece que lo más importante que el asunto más importante que nos permite como vislumbrar con la justicia transicional es hacer un corte de caja. Y es justo lo que decía Ana Laura, o sea, son tantos los números que ya es una normalización completa. Por ejemplo, aquí es algo que podemos contribuir mucho las organizaciones de la sociedad civil. En Así Legal, por ejemplo, documentamos muchísimos de estos casos y acompañamos jurídicamente a muchos de estos casos. Entonces, cuando yo escucho la cifra de 40,000 desaparecidos, 37,000 personas muertas sin identificar, 9 mujeres asesinadas a diario, para mí, pues no es tan difícil humanizar esas personas porque yo las veo dentro de los centros, nosotras acompañamos sus casos, pero sin duda alguna este es un reto importante. Por ejemplo, ahora que hablaba de la ley de amnistía, o sea, es un reto importante explicar, porque muchas veces desde nuestros privilegios pensamos cosas o hacemos cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que pues la realidad es mucho más difícil y compleja, ¿no? Entonces, es muy difícil sensibilizar no solo a la sociedad en general, sino a los tomadores de decisiones, que por ejemplo las prisiones están llenas de los mismos sectores vulnerables, mujeres, personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, jóvenes, todos estos sectores de la población que han sido criminalizados desde hace muchos años y que ahora son los que llenan nuestras prisiones. Entonces, yo partiría de eso, este es un buen momento para hacer un corte de caja. Pero para entender esto que es del corte de caja, ¿cómo se hace? Es decir, ¿se hace una lista de registro de delitos o del registro de las personas desaparecidas? ¿Y cómo se ve la justicia transicional en términos de un proceso? Porque yo hay unos casos que me los puedo imaginar más claros, como el caso de Colombia, donde tienes plenamente identificado un grupo armado, que ese grupo tiene una agenda, que sabes qué hicieron, pero en un caso como el mexicano, totalmente de acuerdo. ¿Cómo camina una cosa de estas? Bueno, que ese es uno de los problemas. Sí, no, es una labor titánica, porque ¿qué quieres atender primero? Que está colapsado el sistema judicial, que las condiciones de internamiento en las cárceles son terribles, o quieres, justo como decía Ana Laura, o sea, el problema de los desaparecidos es mayúsculo, pero también la tortura también es sistemática y generalizada, y nos los han dicho muchas veces. Cada que viene el relator especial sobre la tortura, dice la tortura es sistemática y generalizada. Entonces, son muchos incendios que quieres apagar y no los puedes apagar al mismo tiempo. Entonces, es una labor titánica en el sentido de decir cuáles van a ser los ejes principales sobre los que vamos a trabajar y hacia dónde queremos transitar. Entonces, regreso un poco otra vez a la ley de amnistía.
estamos queriendo beneficiar a mujeres que han sido criminalizadas por abortar. Y que siguen siendo además criminalizadas porque mientras no modifiques la ley. Sí, Exacto. Pero entonces queremos transitar de un Estado que criminaliza a sus mujeres y que replica estereotipos de género y todo esto a un Estado en el que se despenaliza el aborto. Y entonces una serie de medidas legislativas, administrativas y de otro tipo. Queremos transitar de una sociedad prohibicionista y que ha generado el conflicto de la guerra contra las drogas, o queremos transitar a una política regulatoria de drogas. Entonces, es con cada uno de esos temas irnos cuestionando hacia dónde queremos transitar. Tenemos claro que queremos transitar hacia la paz, lo que hace falta es ver cómo. Ahora, ¿no? yo entiendo que esto que están diciendo son procesos de Estado. Es decir, porque no es solamente una política pública, es primero que pongas de acuerdo al Congreso, al presidente, en este sentido de qué vas a castigar y qué no vas a castigar, en el tema del presupuesto para ver a qué le vas a destinar. Eso no es justicia recursos. transicional. O sea, eso es política pública. Ujú. Quiero criminalizar el aborto o no, quiero criminalizar la droga, cuánto, cuál, no. Eso no es justicia transicional. O sea, justicia transicional es un proceso que nos permitiría a todos entender algo de lo que nos tiene aquí, algo muy fundacional de lo que nos tiene aquí, y que la única forma de transitar es casi con compasión ante la tragedia y no pensando que vas a meter a 18,000 a la cárcel, sino que van a reconocer la verdad, nos van a contar a todos esa historia que todavía no conocemos. Déjame hacerte una pregunta ahorita que dices esto, porque me da la impresión en este asunto de corte de caja que esto se puede hacer a lo mejor cuando ya entraste a una nueva etapa. O sea, cuando dices, a ver, el conflicto que teníamos racial o el conflicto que teníamos por territorio. Hay un cambio de correlación de fuerzas. Ahora, yo no sé si en México estamos en un cambio de correlación de fuerzas o continúa el mismo conflicto con las mismas debilidades institucionales, con los mismos actores peleándose y desapareciendo gente simultáneamente. Es decir, ¿la justicia transicional se puede hacer cuando se sigue desarrollando o tiene que haber algo que diga, a ver, hay un antes y un después y entonces podemos empezar? Y no solo un antes y un después. Justo antes también de entrar al aire, Ana Laura decía, en muchos de estos otros casos emblemáticos, sabes quién está del otro lado de la mesa. Hay unos buenos y unos malos, o un grupo y otro grupo, y lo que dificulta en esta situación, en el contexto mexicano, es quiénes están del otro lado, ¿no? Pues sí. Y creo que ahí también hay un reto enorme de traer esto a México. A mí me parece que lo que usted, o sea, ese me parece el corazón de cómo estructurarlo. Aquí no hay dos grupos. Aquí hay cientos de organizaciones, un montón de personas a las que le debe la justicia una explicación, otros tantos que han sido victimados por el propio Estado, otros tantos que... Entonces es una cosa más compleja. Por eso creo que no podemos atender todos los problemas desde una visión de justicia transicional, pero sí el ejercicio de la verdad y el perdón y la reparación en algo de toda esta tragedia me parecería que es importante, digamos, que podría detonar algo que te vuelve... La justicia transicional, lo que detonas es como la sensación de que entre todos juntos podemos ser más civilizados y que entre todos nos hemos convertido en menos civilizados. Cualquiera que se sienta que solamente es víctima de lo que hay, pues está... No sé si me explico. Esto fue un equilibrio social aunado a una serie de fenómenos y variables. ¿Quién conduce esos procesos? Porque yo creo que se necesita un liderazgo ¿o es la propia político. población la que un día dice, a ver, ya estuvo bueno? O sea, Mandela condujo el proceso, pero es un liderazgo. Pero tiene que haber siempre liderazgos fuertes. Santos en Colombia. Porque son procesos muy controversiales. Y Colombia tuvo mucha gente que estaba a favor y mucha gente que también estaba en contra. El caso de la contra. votación del referéndum, de la consulta, y que dicen, no estoy de acuerdo, ¿no? Exacto, y creo que el proceso se centra, o se ha centrado en muchos casos, en la verdad, más que en a quién vamos a meter a la cárcel. En el perdón. Sí, en el perdón. La reconciliación. Sí, pero ¿cómo le pides a un padre, una madre que perdone a alguien? Cuando de entrada no le han dicho ni quién se llevó a su familiar. No, pero si no hay un llega, proceso. o sea, lo que decía, escuché a Santos en una conferencia y decía, lo que bajó
claramente mi índice de popularidad fue la idea del perdón. Ujú. Pero sin eso no hubiéramos logrado el acuerdo. O sea, cuando yo estaba en los 80 de popularidad, empecé a hablar de perdón y llegué a los 37. Pero a ver, O sea, como... en ese caso, perdón, a ver, sí, adelante. Sí, un poco nada más Sí. para contestar lo que preguntas de quién se encarga de estos liderazgos. Yo creo que eso atiende a cada uno de los contextos, nacionales o internacionales, pero la experiencia en otros estados nos ha dicho que puede venir de muchos lados esos liderazgos. Por ejemplo, se han rescatado muchas buenas historias y casos de éxito en los que trabajaron instituciones nacionales como instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil, que somos los que estamos más en contacto con las víctimas, con las cosas... Pero en un paraguas desde el Estado. No, pero sí Pues, tiene un liderazgo político sí, fuerte, que sí, pueda sí, sí, convocar a y todos. voluntad política. O sea, una por organización supuesto. civil no va a poder No, convocar a todos. no, digamos. pero sí somos un buen acompañamiento a esos procesos, porque muchas veces el Estado no tiene cifras, por ejemplo, de cosas que pasan dentro de las prisiones o de violaciones graves a derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil sí. A lo que voy es a que tiene que haber una combinación de varios factores. La ayuda no va a venir entera del Estado y es un mecanismo de cooperación y de colaboración. Déjame hacer una pregunta que a lo mejor es una barbaridad, pero para un proceso como el que estábamos hablando, ¿se requiere la participación del crimen? Es decir, puede, porque en muchos de estos procesos volvemos al asunto de quién se sienta a la mesa, ¿no? Y entonces, si el guerrillero se sienta del otro lado y dice, entrego armas, desmovilizo, y además en un proceso de negociación, donde yo estoy dispuesto a echarme para atrás porque me vas a dar algo, ¿no? O porque ya la correlación de fuerzas es tal que me conviene mejor sentarme a la mesa que seguir fuera. En un estado como el mexicano, donde el crimen sigue cometiendo muchos de estos delitos, ¿se puede hacer sin atacar simultáneamente al crimen, sin tener interlocutores? O sea, yo creo que lo que se puede hacer es menos en abstracto de el crimen, sino las personas que han estado involucradas en estos hechos horribles, ¿no? O sea, si pudieras escuchar sus historias, de dónde vienen, qué hicieron, cómo llegaron ahí, lo mal que se sienten, los responsables, pues eso podría servir, digamos. O sea, algo de lo que pasa en los contextos de violencia es que el otro ya no se parece nada a ti. Y esa separación entre que yo ya no me puedo proyectar, que el otro es como yo, eso acaba haciendo un proceso anticivilizatorio. O sea, alguien que te puede matar o te puede torturar o te puede... Ya no se ve reflejado en ti, Claro. ¿entiendes? Y la posibilidad de empatía con la realidad del otro. Pues, ¿Cuánto de estas biografías de los chavos que han hecho todas estas atrocidades tienen una biografía? Tienen una historia para haber llegado a ese... Si quizá las pudiéramos entender, no para justificar, pero para entender el drama del otro lado, el drama humano, la forma en la que te va comiendo la droga, la pobreza, o sea, esta cosa deshumanizada que se vive en si pudiéramos tan solo observarlo y convertirlos también en ellos en seres humanos. No pero nada eso más no lo hace, bueno, y lo hace de hecho, y lo hace en algunos casos muy bien el periodismo. Pienso trabajos como el que han hecho Marcela Turati y otros periodistas que han se esforzado por ponerle cara a los diferentes actores, particularmente a las víctimas también, a veces poco visibilizadas. Pero el Estado, a la digamos, víctima es mucho más fácil poner la cara. Sí. O sea, la Sí, sí, víctima, o sea, aunque no lo hemos o hecho sea, bien tampoco. No, y pedir justicia para el victimario es de las cosas más difíciles que hay. Sí, claro. Y ese es el verdadero proceso civilizatorio. Que no sea la venganza, que sea la justicia la que opere contra los victimarios, sino nada más friégatelos a todos. Eso, todos los que participamos en México hemos sido parte de ese escenario, digamos. Entonces yo creo que justicia transicional en México es compleja. No tenemos un contexto de A y B y con francos no sé qué. Nos hace falta poder tener un ejercicio de humanizarnos y de volver a entender explicaciones de lo que nos tiene aquí. Y ojalá tomáramos una cosa. Yo digo desaparecidos porque es una tragedia y ahí participaron un montón de los errores. Y empezar por ahí. Desaparecidos quizás sea muy grande, algo, pero no tratemos de subir ahí a aborto, mujeres indígenas. No, ahí no está la tragedia. La tragedia está en eso que nos
ya nos tronó como sociedad. Ya rompimos nuestras capacidades de empatía. Vamos a hacer un último corte y regresamos con esto. Y regresamos con esta parte que tú has dicho mucho de, bueno, ese es un carril y mientras, ¿qué vamos a hacer para que lo que nos trajo hasta acá empiece a contar una historia diferente y no empecemos a ver a los 40,000 desaparecidos mientras se sigue acumulando la lista, digamos? Bueno, los por otro 43, lado, ¿no? ese es un... Bueno, ese es uno. Lo platicamos regresando a esta pausa. Bueno, estamos de vuelta en esta mesa en la que hemos estado platicando de justicia transicional y uno de los temas que se ha puesto aquí en la mesa es el de las víctimas, el derecho de las víctimas. Y en ese sentido, a ver, cuando hablábamos de reparación, por ejemplo, ¿en qué consiste? Si en estos temas también hay un tema de género, en la manera en la que se atiende la justicia transicional, ¿qué tendríamos que ver ahí? Mira, yo creo que depende qué elijamos, de nuevo, ¿no? O sea, reparación del daño puede significar muchas cosas, pero yo creo que el daño se empieza a reparar con la verdad. O sea, cuando a la madre que lleva 6 años buscando a su hijo, le puedes decir, este es su hijo y murió así, ahí empiezas a reparar algo del trauma, digamos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer a las madres? Pues desde... cualquier cosa que signifique para ellas la reparación del daño. Pero yo creo, insisto, que los procesos de verdad y de perdón y de justicia son claves para que podamos implica, por ejemplo, generar condiciones para que alguien pueda aportar información, para alguien pueda decir, a ver, eso esta persona... es la condición. Okay. Sí, yo creo que esa es la condición y pasan por reconocer que en muchos de estos casos no ha habido un canal incluso para que los grupos que han cometido estos crímenes se acerquen a tratar de poner evidencia sobre la mesa. Nunca en el país ha habido un canal, que es un poco lo que hace el proceso de justicia transicional, de escuchar la versión, de tratar de generar una oportunidad para decir, ok, vamos a hacer las paces y vamos a poner una pausa en las dinámicas que se están generando y vamos a cambiar a partir de este momento cómo nos movemos hacia adelante. Ahora, para que esto suceda, tendríamos que tener también un país que a nivel local y federal esté completamente comprometido con la justicia, el sistema penal acusatorio, la justicia oral, la justicia transicional. Es imposible sin creer en un proceso oral. Y a mí sí me preocupa, y hemos mencionado un poco algunas de las inconsistencias que encontramos en una propuesta de justicia transicional, pero al mismo tiempo queremos, o sea, habla de prevención preventiva y populismo en el tema de justicia. Y entonces creo que lo primero que tendríamos que decir es qué tipo de sistema de justicia queremos tener en este país hacia adelante, cómo vamos a construir eso y todo lo que se requiere para construir eso. Y en paralelo vamos a seleccionar estos casos emblemáticos que nos preocupan, que han marcado a nuestro país, que han generado estas heridas que de otra manera nunca se van a poder cerrar, y sobre esas vamos a trabajar de esta manera, pero en paralelo vamos a tratar de resolver lo que hizo que llegáramos como país, como mexicanos, al nivel en donde estamos hoy. Sí. Y me parece que nosotras estamos adelantadas en la discusión, porque no siento que haya todavía una discusión seria sobre justicia transicional en México. O sea, ha salido el tema en el marco de la ley de amnistía. Este diálogo, por ejemplo, antes de la ley de amnistía, estos encuentros que tuvo el subsecretario de Gobernación con algunos grupos de autodefensas, ¿estaría en esa línea? Pues es que más bien me parece que son acciones o hechos aislados, pero en ningún momento nos hemos sentado a decir, a ver, vamos a hablar en serio de qué va a implicar la justicia transicional, porque, como te decía, no es cosa de apagar todos los incendios, ni es un mecanismo para remediar todo lo malo que hay en el país, incluyendo el sistema de justicia y la discriminación y la violencia de género. Entonces, yo lo centraría más bien en que nos puede ayudar como una buena herramienta de rendición de cuentas, que es algo que falta muchísimo en el país y que por eso tenemos para los también índices de deslindar impunidad que tenemos. responsabilidades. Claro. Y sobre todo para el tema de la reparación a las víctimas, porque las víctimas en un proceso de justicia transicional tienen que estar en el centro. Y aunque coincido en parte con lo que dice Ana Laura, también es cierto
que la mayoría de las víctimas siempre son los mismos sectores. Siempre son personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, siempre son personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Para estos grupos, ¿qué debemos entender por reparación del daño? Reparación del daño en un contexto, por ejemplo, de un proceso penal, de un delito, es uno de los derechos de la víctima, ¿no? ¿A qué se le repara el daño? Que dinero, en el, casi siempre, ¿no? sí, casi siempre es dinero, en otros casos es una aberración. Por ejemplo, en Así Legal llevamos algún caso de, bueno, varios casos de homicidio en razón de parentesco. Son mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica, tuvieron un aborto fortuito y son criminalizadas con este tipo penal de homicidio en razón de parentesco, con 30, 40 años de pena privativa de libertad y aparte una reparación del daño de 700, 800 mil pesos. Que tendrían que pagar. Tienen que pagar estas mujeres y que va para las parejas. Entonces, la reparación del daño puede significar muchas cosas. En unos casos son aberraciones, en otro, por supuesto, que es un Dinero derecho para la víctima, que hay que garantizar. Pero en el marco de la justicia transicional, esta reparación a las víctimas tiene que ser una reparación integral, que la Corte Interamericana ha explicado muy bien cómo se conforma esta reparación integral. Pero de entrada yo diría que en el contexto mexicano, si en algo hay que poner el dedo, es en las garantías de no repetición. Porque no podemos hablar ni de ley de amnistía, ni del mejor mecanismo de justicia transicional si no hablamos de garantías de no repetición. ¿Qué significa eso? Para el caso mexicano, hablar de garantías de no repetición, ¿qué implica? Que tenemos que reformar o fortalecer nuestro sistema de justicia. Necesitamos mecanismos efectivos. Te pongo un ejemplo. El Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas ocasiones, muchas de ellas en temas de tortura, ¿no? Específicamente en temas de tortura sexual. Y el Estado mexicano siempre es condenado a, por favor, la Corte le dice, arregla esto en tu legislación o implementa esto para que deje de suceder la tortura sexual, que aparte es totalmente invisibilizada y las mujeres o no lo denuncian o es difícil que pasen estos procesos, ¿no? Pero entonces el Estado mexicano en muchas de las ocasiones ha entendido garantías de no repetición como la promulgación de una mera ley. Y la realidad es que es mucho más que eso. Tendrían que ser mecanismos efectivos que nos aseguren, no solo a todos, sino a nosotras, a todos, que eso no va a volver a suceder y que de verdad estemos hablando de un Estado constitucional en el que los derechos humanos se garanticen plenamente. Laura. O sea, yo creo que la no repetición significaría primero entender qué pasó. O sea, supongamos que de repente pudiéramos entender qué pasó con los desaparecidos. Y entonces podrías decir, no repetición significa que nunca más el ejército baja de esta manera a tierra, que siempre hay una atención inmediata en procuradurías, que las causas del deterioro social y tal las policías son municipales y las causas económicas, digamos, del deterioro social, de la falta de empleo, de la falta de... O sea, no puedo dejar de monitorear qué pasa con jóvenes. O sea, ahí podrías decir, después de conocer la historia, podrías aprender de cuáles fueron tus errores cruciales como Estado y como sociedad para que esto no se repita y que cada uno llevase consigo la responsabilidad de lo que hizo, ¿no? Y yo creo que, y de lo que no hizo. O sea, es como un proceso en donde, no sé, es como cuando cuentas la verdad, inmediatamente sabes qué tienes que hacer para que no se repita, ¿no? En ese sentido, a ver, nos han explicado, creo que con mucha claridad ya, en qué contextos ha ocurrido, para qué alcanza, para qué no alcanza, que no debemos poner todo porque entonces no nos va a servir de nada, que requiere un liderazgo político para empujar esto. Pero déjenme volver a una cosa que yo planteaba al principio, que era a quién le toca empujar una discusión de este tipo y si es un proceso que tiene que ser, por ejemplo, esto que has hablado mucho de las comisiones o del saber la verdad. ¿Qué son comisiones creadas? Es una parte donde trabajan las organizaciones de la mano con académicos. Es crear nuevas instituciones expresamente para estos procesos de justicia transicional, bajo la lógica de que las instituciones que están en su carril, pues no les da la vida ni para resolver lo suyo, menos para estar atendiendo esto. Sí, ¿qué forma tiene que tomar finalmente institucionalmente un proceso de estos? Yo dejo el carril de los procesos y los diseños institucionales a las dos abogadas que saben más que yo de estos temas, pero creo que se requiere, y hago eco sobre lo que ya se dijo en esta mesa, un liderazgo
que pueda encabezar este proceso, que genere certidumbre y confianza sobre el proceso, que tenga la capacidad también de garantizar que esto aplica no solo a nivel federal, sino a nivel local. Hemos estado en muchísimas discusiones en donde se promete algo a nivel federal y eso nunca permea en los estados, en donde muchísimos de los ¿Puede crímenes... hacerse a nivel local o tiene que ser una cosa federal? No, pues lo ideal sería que permeara todo, sin O sea, importar... federal y luego replicado. Pues, no sé, un sistema de justicia transicional, un No proceso importa más bien... la jurisdicción. Sí. En la ley de amnistía, por ejemplo, sí importa muchísimo el Ujú. tema de si es federal o local, sobre todo por qué Claro. fuero persigue los delitos. En el caso de justicia transicional, yo no sé Es si una compartan, ley. pero sí, en general es un proceso Ley general. grandota que poder establecer. Yo creo que esa pregunta que tú estás diciendo, Mario, es de las preguntas que no están resueltas. Ujú. De nuevo, porque no se trata de dos bandos políticos que Ujú. podrías decir, bueno, ¿quién promovió el diálogo con las FARC? Pues el gobierno colombiano. Ujú. O sea, y en el apartheid, pues el triunfo de Mandela, digamos, Ujú. ¿no? Pero, o sea, ¿cuál puede ser el detonante en México y cómo? Yo creo que eso está por definirse, dado que no se trata de una guerra propiamente, con Ujú. dos bandos. Ujú, Tenemos cosas que pasan como en una guerra, ujú. pero esto no es una guerra civil, digamos, esto es otro fenómeno. Estamos Ujú. viviendo otro fenómeno que se manifiesta en altísimas dosis de violencia, pero no podríamos decir que alguien le ha declarado la guerra al Estado mexicano. Sí. Lo que yo sí diría es, sí, no, claramente no estamos en una guerra porque no está reconocido como un conflicto internacional, por ejemplo, por la comunidad internacional Y o no en es. otros. Pero pues las cifras que tenemos, o sea, tenemos cifras de defensores de derechos humanos y periodistas muertos casi más arriba que Siria el año pasado. Ujú. Tenemos este número de desaparecidos que solo se da, como bien decías, en contextos de muchísima violencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo verdaderamente no sé qué es lo que tiene que pasar para que nos caiga como el 20 de que es un momento en el que ya tenemos que empezar a transitar hacia otros lugares, ¿no? Y sobre todo hacia la pacificación. Ustedes tienen la impresión, ustedes están en estas conversaciones todo el tiempo, tienen la impresión de que va ganando terreno. Porque hay temas, piensa ahorita el tema ambiental, ¿no? Cuando Al Gore se lanzó en el 2000 y traía todo el tema del calentamiento global, pues no había una conversación pública sobre esto como la que tenemos en este momento, ¿no? El propio tema del feminismo, el tema del acoso, que no es, por supuesto, ni de chiste nuevo, pero que poco a poco va ganando y entonces se va generando una conversación y las instituciones van viendo cómo tienen que reaccionar ante ese tema. En el caso de la justicia transicional, que todavía yo entiendo que para mucha gente dirán, ¿y eso qué es? Tienen la impresión de que, si no a lo mejor técnicamente, porque el lenguaje también es entender qué significa, qué sí, qué no, pero que esto que han hablado ustedes de la sensación del ya tocamos límite, de la sensación de que tenemos que hacer un corte de caja, ¿eso creen que va ganando terreno o todavía no estamos ahí? Yo creo que aunque hay más conversaciones sobre qué tiene que suceder en México y qué especie de parteaguas necesitamos para poder transitar a un espacio de mayor paz, no estamos ahí porque estamos viendo políticas públicas que son contradictorias entre sí. Estamos viendo esfuerzos de seguridad que son incompatibles con avanzar en una ruta de pacificación. Creo que si hablamos y Ana Laura decía, ¿cómo cerramos esta brecha entre los mexicanos que nos vemos en un lugar y los otros mexicanos que sentimos que casi que son monstruos y que no tenemos ya nada que ver con ellos? Pasa también por tratar de cerrar esas brechas y en muchos contextos los malos son los policías y los malos son los ministerios públicos y tener una política pública nacional en donde nuestras policías van a ser militares encapuchados y no vamos a tener policía cercana que conoces, que puedes ir a la policía y denunciar porque es alguien de tu comunidad, en quien confías, que sabes que su familia vive en la misma comunidad, etcétera. Entonces, creo que nos estamos alejando de ese camino y me cuesta mucho trabajo pensar que lo vamos a lograr si hablamos de esta ruta, pero implementamos políticas públicas que nos llevan en la dirección opuesta. Entonces, ojalá empecemos a ver un reconocimiento que
para realmente avanzar en un camino de generar mucha mayor paz en México, tenemos que alinear las políticas públicas y eso pasa por muchísimas acciones que tienen que tener una coincidencia en esa visión, Laila. Sí, bueno, definitivamente a mí me da muchísimo gusto al menos empezar a platicar de estos temas, porque este es un foro en el que podemos discutir muchísimas cosas y empezar a colocar temas básicos en la agenda. Entonces, si bien a mi parecer no se ha iniciado una discusión seria y profunda sobre lo que implicaría un proceso de justicia transicional en México, me parece que es extremadamente necesaria. ¿Tú crees que tarde o temprano tendremos que llegar ahí? A mí me parece que sí, pero con muchas otras cosas acompañando ese proceso de justicia transicional, porque como lo decía hace un rato, no es la solución a todo, sino que podemos empezar a trabajar en muchas otras cosas. Por ejemplo, de nada nos sirve una legislación si los jueces siguen aplicando esta ley con estereotipos de género o replicando este derecho que aparentemente es neutral y no lo es. De nada nos sirve tener una ley nacional de ejecución penal perfectamente bien redactada y con estándares internacionales de derechos humanos si las prisiones siguen sobrepobladas, hacinadas, con malas condiciones de internamiento. Entonces, son muchas cosas que, como bien decían, se tienen que ir, no todo lo va a resolver la justicia transicional y más bien hay que ir trabajando en todos estos temas que también han quedado pues rezagados y que por más que hablamos de que el nuevo sistema de justicia penal empezó en 2008, o sea, la reforma fue de 2008, la reforma constitucional en materia de derechos humanos fue en 2011 y un cambio efectivo aún no se ve. Entonces, definitivamente hay muchísimos retos y pues habrá que trabajar y colaborar Estado, sociedad civil, me parece. Mira, si yo tuviera que ser honesta, la verdad es que yo no sé por dónde empezar. Por dónde empezar el proceso de pacificación del país. O sea, si tuviera que decir cuáles serían mis grandes apuestas, cómo le haría, tal y tal, veo un conjunto de restricciones por parte del que cualquiera que esté sentado en la silla del gobernador o del presidente, carga un conjunto de restricciones y de políticas públicas fracasadas, de falta de voluntad de hacer las instituciones de las que habla Alejandra. O sea, entonces traemos un rezago bestial. O sea, el sistema de justicia acusatorio creo que funciona en 3 estados. O sea, defensorías públicas no hay. Capacidad de investigación policíaca no hay. Policías sin estar permeados con el crimen no existen. Entonces, tienes esta crisis de violencia con instituciones muy frágiles, con una necesidad de dar respuestas rápido. Entonces siento que en este momento es momento de tratar de debatir cómo sí le haríamos. Frente a este desafío, ¿cómo sí le haríamos para dar resultados rápidos? Yo creo que explorar algunos temas de justicia transicional en ese proceso, es decir, la verdad no sabemos qué hacer. La verdad, pensábamos que era más fácil, dirán los morenistas. Pensábamos que iba a acabar, te diría Calderón. Pensábamos que la cosa sí se iba a mantener, te diría Peña. Bueno, ya basta. Sentémonos a pensar seriamente cómo empezar a solucionar esto, porque no lo estamos solucionando. Y no puedo decir cómo lo haría yo, pero siento que los ingredientes de verdad y de justicia son claves para un proceso civilizatorio, para volvernos a tener empatía de quiénes somos unos con otros, y eso está roto. Pues con esa idea nos quedamos, la necesidad de empezar este proceso de reconocer lo que nos ha pasado para empezar a tener esta discusión más amplia. Ana Laura, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por acompañarnos. Alexandra, muchas gracias. Mario, buenas noches. Laila, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a las 3 por ayudarnos a entender mejor este tema. Y gracias a usted por acompañarnos una noche más aquí en El Circo. Yo le invito a que continúe, por supuesto, con Justicia TV y nos vemos en la próxima para seguir conversando en torno a estos temas. Que tenga usted una magnífica noche.